Sí. Bueno, arrancamos entonces. Voy a arrancar igual. Bueno. Nosotros somos Cande y Agos y estamos a cargo de las clases virtuales de Química Orgánica 1. El fin de la clase de hoy es que podamos hacer un repaso de los temas que ya entregaron, los trabajos, los coloquios, pero que a lo largo de esta semanita pusieron en el Drive que tenían algunas dudas de orbitales moleculares, de propiedades ácidas y básicas de las moléculas orgánicas. Así que el fin de la clase de hoy es justamente que puedan sacarse esas dudas y el viernes podríamos ya arrancar con el tema que sigue, ¿sí? Arranquemos con orbitales moleculares y resonancia. Yo les hice un pequeño resumen de cómo es la hibridación, tanto para el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, que son los, digamos, los principales átomos con los que trabajamos. Y la idea sería que ustedes puedan, bueno, paren que vamos a tener que esperar porque se sigue agregando gente. Oh. Así que bueno, esperen ahora. Bueno, esperamos un ratito. Bien, un montón de gente. Bueno, ya arrancamos. Creo que ahí estaríamos, pero bueno. Sí. Por favor, usen el micrófono. Arranquemos con lo que es la hibridación del carbono y cómo se da y para qué. El carbono puede hibridar de tres formas, sp3, sp2 y sp. Y cualquier tipo de hibridación es con el fin de generar enlaces que en el estado básico o normal del átomo no podría, ¿sí? En este caso, por ejemplo, formar 4 enlaces con el átomo de hidrógeno, ¿sí? ¿Cómo genera estos 4 enlaces con el átomo de hidrógeno? Por hibridación. Lo primero que hace es promocionar uno de los electrones que tiene. Obviamente que este es el segundo nivel energético. El primero es 1s2 y no lo puse por obviedad. Pero bueno, la cuestión es que en este caso sí puede promocionar un electrón al nivel superior, obtiene 4 electrones desapareados, los hibrida de tal forma que se obtienen 4 híbridos de sp3. Eso lo han dado en teoría ustedes, que se obtienen la misma cantidad de híbridos que de orbitales que se ponen en juego. Y una de las propiedades que tienen que tener muy en cuenta en orbitales moleculares es los ángulos que forman. Porque en este caso es un ángulo de 109.5, la trigonal, y es una estructura que cuando ustedes trabajan con orbitales moleculares tienen que tratar de respetar, porque en los exámenes corrigen mucho la posición en la que vayan poniendo los átomos, ¿sí? Exacto, eso es verdad. ¿Está todo en orden? No sé si me están preguntando algo en el chat, la verdad que ni idea, ¿eh? No, no lo puedo ver, pero... No, no hay nada. Pero hay gente esperando. Bueno. Bien. Bien. Sigamos. Hibridación sp2. Cuando tenemos hibridación sp2, pasa lo mismo, hay promoción del electrón que estaba en el nivel 2s, y lo que obtengo son, lo que obtengo son 4 electrones desapareados. En este caso se forman 3 híbridos sp2 más un p. Los voy a matar. No sé quién está escribiendo en el chat, pero no puedo abrir el chat porque estoy... No, es la Luli que dijo que cualquier duda que activen los micrófonos, porque no podemos leer el chat. Entonces... tengan en cuenta, perdón, ¿no? que la hibridación sp2 generalmente se da cuando el carbono tiene un doble enlace con otro átomo. Exactamente. Fíjense que por acá le puse 3 uniones híbrido sp2. ¿A qué se le dice 3 uniones? 1, 2, 3.
¿sí? Los dobles enlaces cuentan como una sola unión. También tienen que tener en cuenta a la hora de dibujar orbitales moleculares, igualmente nosotras le pusimos ejercicios y le mostramos eso, que los dobles enlaces son un enlace sigma y un enlace pi, que tienen, los sigmas se traslapan frontalmente, digamos, y los enlaces pi tienen un traslape horizontal, pero ya lo vamos a ver igualmente. Lo importante es que el nombre hibridación sp2 te da la cantidad de orbitales que se van a unir, un s y dos p, como en este caso, y te deja un p libre, ¿sí? Entonces, a ver si puedo volver atrás. Acá les puse que 4 uniones son híbridos sp3, como en este caso, ¿sí? Tengo el carbono unido a 4 átomos de hidrógeno, entonces las 4 uniones son una hibridación sp3. Este es un datito que se lo voy a dar después de haber estudiado mucho orgánica. Siempre es el número de enlaces menos 1 y eso te da la hibridación del átomo, ¿sí? Después, la hibridación sp es lo mismo. En este caso, promociona, acá se corrió, pero bueno, es lo mismo que todo esto. Promociona el electrón y vuelvo a tener 4 electrones desapareados que hibridan, ¿sí? Y en la hibridación lo que obtengo son 2 híbridos sp, que son estos, más 2 p desapareados, ¿sí? Exacto. Y lo mismo, 2 uniones son sp. En este caso, un ejemplo clásico de la hibridación sp es el etino. El etino son 2 carbonos unidos por un enlace triple, y entonces se cuenta como 1, 2. El triple enlace también se cuenta como una sola unión. Entonces, si yo tengo 2 uniones, es una hibridación sp. Y esto también es muy importante. El ángulo de una hibridación sp siempre es 180, ¿sí? Como en este caso, en este que era 109.5, este es 180, ¿sí? Siempre se cumple. Y el triple enlace tiene 2 enlaces pi, por ende tenemos, los enlaces pi son perpendiculares entre sí, yo no sé si ustedes lo dieron, pero es importante que lo sepan, son perpendiculares entre sí, es decir, yo tengo un p acá, otro acá, acá y acá, y 2 que cruzan a 90 grados con respecto a esos, ¿sí? Y el enlace sigma que hace un traslape frontal. Orbitales moleculares, los pi hay que dibujarlos y marcarlos muy bien, porque en los exámenes piden que se marquen eso en particular, los enlaces pi y los enlaces sigma. ¿Bien? ¿Querés acotar algo? No, nada más que se acuerden que el ángulo para una hibridación sp2, perdón el perro, que se acuerden que para una hibridación sp2 el ángulo es de 120 porque no estaba anotado ahí, que es algo que también tienen que tener en cuenta a la hora de dibujar. No que sea exactamente 120 grados, pero siempre piden que anoten, así que bueno. Por lo menos los ángulos se los sepan y los marquen. Sí. ¿Sí? Los ángulos los tienen que saber de memoria. ¿Sí? Bien. Vamos con la hibridación del nitrógeno y del oxígeno. En este caso, en el nitrógeno, como el nitrógeno tiene en los orbitales p completos, digamos, es decir, 3 electrones desapareados, no puede promocionar, pero igualmente hace la hibridación. Tenemos sp3, que es el orbital S que se une con los 3 orbitales p, y obtengo 4 híbridos sp3. Tengo la sp2, que es exactamente lo mismo, es el orbital S con los 2 orbitales p que me dan la hibridación, más un orbital p desapareado. Y el sp que tengo, lo mismo, se une a un solo p, y me quedan los 2 híbridos sp más los 2 p desapareados, ¿sí? En este caso no promociona, y son estos los átomos, los electrones que van a generar enlaces con otros átomos. Y este es uno de los ejemplos más importantes de lo que es los enlaces de nitrógeno. ¿Por qué? Porque la presencia de estos electrones libres en el átomo hace que disminuya el ángulo
entre los átomos con los cuales se unen. Con el hidrógeno. Con los hidrógenos, exactamente. Cuando hoy les mostraba el valor del ángulo para un átomo de carbono que se une que tiene 4 uniones, era de 109.5. El del nitrógeno, con 3 uniones más, es aproximadamente de 7.5, y la distancia entre estos dos electrones que están libres y uno de los enlaces es de 110 grados, ¿sí? Lo importante a saber de esto es que la presencia de estos electrones hace que los átomos a los que se unen se acerquen, ¿sí? Entre ellos. Pero lo mismo, a saber los ángulos de memoria y que generan un cambio, es decir, si yo voy a dibujar un carbono con 4 uniones, tengo que saber que este ángulo es más, el ángulo de separación entre esos átomos a los que se unió es mayor que si tengo un átomo con electrones libres. Eso es lo importante, ¿sí? Sí. Ahora vamos a ver el ejemplo del oxígeno, en el que, como tiene 2 pares de electrones libres, es aún más chica la separación entre los átomos con los que se unen. En el caso del oxígeno tampoco promociona, porque tengo los electrones en el orbital P, no tengo el nivel P vacío, entonces no hay promoción, pero aún así hibrida. Claramente no puede hacer una hibridación SP, porque tanto el nivel 2S como el nivel 2P están apareados, ¿sí? Entonces no puede generar una hibridación SP. Solamente puede hacer hibridación SP3 en la misma manera que hoy y una hibridación SP2 de la misma forma que hoy, dejando un P libre. ¿Bien? ¿Algo para votar? ¿Consulta? Sí, como regla general, como para que tengan en cuenta el tema de las hibridaciones, tanto para el hidrógeno, para el carbono y para el oxígeno, siempre que haya simple enlace, se va a tratar entonces de una hibridación SP3, siempre que haya un doble enlace va a ser una hibridación SP2, y siempre que haya un simple enlace, un triple enlace, va a ser una hibridación SP. Eso ténganlo en cuenta para los 3 átomos que son con los que más van a trabajar por ahí, si no se acuerdan de las reglas de promociones de electrones y todo eso. ¿Alguna consulta para hacer hasta acá? Así, si no, seguimos. Acuérdense de activar los micrófonos. Sí, no tengan miedo, chicos, que somos como ustedes, así que nada. ¿Nadie? Bueno, entonces seguimos. Vamos a lo que eran, nosotros le pusimos algunos ejercicios en las consultas que nos hicieron en el Drive. Sí. Teníamos, por ejemplo, el fenol, el ácido benzoico y el ácido acético. Y hubo un par de consultas a las que les voy a explicar sin haber hecho el ejercicio, porque acá vamos con que hay errores por ahí de concepto que se los podemos explicar directamente con lo que tenemos. Arranquemos con el fenol. Les puse acá lo mismo, a saber que 4 uniones es SP3, 3 uniones SP2, 2 uniones SP. El fenol, tenemos lo principal es esta estructura, que es la que siempre piden en los exámenes. Esto que tenemos acá, que yo se lo marqué, está marcado en lápiz, ustedes lo pueden hacer en forma de lóbulo. Ideal sería que en un examen lo hagan en forma de lóbulo. Imagínense que si nosotros les ponemos en esto la forma de lóbulo, nos quedaba un enchastre bárbaro, pero lo ideal y lo que más les gusta a los profesores de química orgánica es los lobulitos acá. De última, si se les complica mucho, primero hagan las líneas y arriba los lobulitos y después le borran las líneas, porque es un quilombo realmente. Entonces tenemos, los carbonos están hibridados SP2. ¿Cómo sé que están hibridados SP2? Bien, cuento la cantidad de enlaces que tienen. Nosotros sabemos que en este caso, no sé si lo ven acá, si no se los dibujo, a ver si... Creo que no quedó
completo, pero es un anillo de benceno unido a un grupo oxidrilo. Claro, tal cual. A ver, igualmente, ¿eso se ve la pantalla blanca ahora? Sí, sí, se ve. Bien. Ustedes tienen, chicos, discúlpenme si esto me sale mal, pero bueno, es una pizarra, así que imagínense que esto es muy difícil, pero bueno. La cuestión es que ustedes vean por qué los carbonos tienen, bueno, ustedes fijan que esto es un Excel, ¿bien? Queda bastante bien. Al menos la forma la tiene. Bueno, la cuestión es así. Si ustedes cuentan, ustedes saben que esto tiene un hidrógeno agregado acá, ¿sí? No, o sea, no se pone porque es redundante, pero ahí hay un hidrógeno, ¿bien? Entonces, si ustedes cuentan, van a decir 1, el enlace doble, se cuenta este enlace, se cuenta como 1, 2, 3, ¿bien? Entonces, uno agarra y dice, bueno, los carbonos del hexano en este caso, del ciclo hexeno, tienen hibridación sp2. Y si ustedes cuentan, eso se repiten todos los carbonos, ¿bien? Entonces, todos estos carbonos que pertenecen al ciclo tienen hibridación sp2. Y entre ellos hay un doble enlace. ¿Qué es lo que pasa con el doble enlace? Lo que les había mencionado hoy. Los dobles enlaces están formados por un enlace sigma que tiene un traslape frontal y un enlace pi que desarrolla un traslape horizontal entre ellos, ¿sí? Que son esas rayitas que se ven ahí arriba, queda por encima y por debajo de la molécula el traslape entre los orbitales pi de ese doble enlace, ¿sí? Sí. Y luego tenemos lo mismo, el carbono, así sea entre ellos, o con el hidrógeno sigue hibridado sp2. Entonces, este enlace que yo se los puse acá, es un enlace sigma entre el sp2 del carbono y el S del hidrógeno, ¿bien? Y ahora vamos con el oxígeno, que es lo más importante. El oxígeno acá tiene 1, 2, 3, 4, ¿sí? Estos electrones libres en el oxígeno se cuentan como una unión, aunque no estén unidos a ningún átomo. Entonces se cuenta 1, 2, 3, 4 y se dice que tiene hibridación sp3. Entonces, se forma un enlace sigma sp3s con el S del hidrógeno. Si ustedes se fijan en la tabla periódica, el hidrógeno solamente puede tener un orbital S. Entonces, es el lobulito. ¿Bien? Sí. ¿Alguna duda respecto a esto? Por favor, activen los micrófonos y pregunten. Si no, paso a otro. Tengan en cuenta para dibujar por ahí el tema del oxígeno, en este caso como sp3, ahí me quedó medio como para afuera el enlace con el hidrógeno, pero que quede como un triángulo o una pirámide, sería como la forma ideal, porque son bastante exigentes al ¿Saben lo que respecto. tienen que buscar? Tienen que fijarse de que quede como ¿cómo explicarles? Un tetraedro, es medio raro. Claro, un tetraedro sí sería como, o sea, un enlace tiene que quedar para arriba y como 4 para abajo, y 3 para abajo, perdón, son 4. Y tratando de ver que más o menos esos ángulos que quedan para abajo tengan una aproximadamente 109. Ustedes saben más o menos cuánto mide 90 grados, de ahí se pueden ir manejando. Claro, o sea, no tienen que andar con el transportador midiendo los ángulos, eso no, chicos, por favor. Pero más o menos a ojo vean que a ustedes les quede la forma. Bien. ¿Seguimos entonces? Sí. Bueno. Dentro de lo que tenían que hacer en los ejercicios. Sí. ¿Que hay consultas? No, sí. Bueno, y si hay consultas, por favor, prendan el micrófono. Bien. Sí, igual no escribieron nada en el chat. Bien.
dentro de lo que tenían que hacer estaba la resonancia, que fue algo que también preguntaron. Bien. Algo para que tengan en cuenta de lo que es resonancia. Lo primero que tienen que ver es que si el sustituyente es un grupo dador de electrones,